Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente con Energema, caminando en lo sobrenatural, nuestro canal de YouTube. Te alentamos a que te suscribas, a que le pongas like a este video para que corran las noticias y otros puedan recibir la palabra de Dios. Estoy aquí para compartirte la segunda parte de la predicación, cómo pasar de lo natural a lo sobrenatural. Y seguiré con el mismo pasaje de Lucas capítulo 5 que encontramos en el versículo 4. Te recuerdo, para aquellos que se enganchan en esta segunda parte, que vimos dos puntos muy importantes. Dos o tres puntos muy importantes para pasar de lo natural a lo sobrenatural. Primero vimos que si quieres experimentar el poder sobrenatural del Señor, tienes que estar a donde está la presencia de Jesús. El Señor dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. En segundo lugar, vimos la gran importancia de escuchar la palabra de Dios. Si queremos pasar de lo natural a lo sobrenatural, debemos ser disciplinados y con asiduidad escuchar continuamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios genera en usted y en mí fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nunca podremos pasar de lo natural a lo sobrenatural a menos que la fe de Dios esté en nuestros corazones. En tercer lugar, vimos que si queremos pasar de lo natural a lo sobrenatural, es imprescindible que le rindamos nuestra vida. Si no rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él no podrá trabajar a plenitud en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestras emociones, en medio de nuestras circunstancias. Si usted y yo queremos ver la manifestación del Señor y su obrar, nuestra vida debe estar rendida en las manos de Jesucristo. En cuarto lugar, en este momento leeremos el versículo 4 de Lucas capítulo 5. Dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjese, Pedro con sus colaboradores habían estado toda la noche pescando en el mar de Galilea. Y como buenos pescadores fueron a la noche. Ellos vivían de la pesca, comerciaban con la pesca que obtenían. Así que estuvieron toda la noche pescando, pero resulta que nada pudieron pescar. A la mañana temprano llegaron a la costa y comenzaron a lavar las redes. Y mientras la lavaban, una gran multitud se reunió en la costa del mar de Galilea, porque el Señor estaba ahí. Y la gente vino para escuchar la palabra de Dios. Después que Jesús, por permiso de Pedro le entregó la barca, Jesús se la pidió, dijo: aparta un poco de la costa tu barca, Pedro, para que yo pueda enseñar y predicar a la gente. Pedro le cedió la barca y Jesús predicó, y la gente fue conmovida por la predicación y la enseñanza del Señor Jesucristo. Luego, enseguida, como dice en el versículo 4, Jesús le dijo a Pedro: bueno, ahora Pedro, boga mar adentro, intérnate en el mar, vamos a ir a pescar. Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido pescar.
tú no eres pescador, yo soy pescador y entiendo. Y le dijo el Señor, boga mar adentro, intérnate en el mar, vamos a ir a pescar. Pedro no entendía, él vivía en lo natural. Sus compañeros de trabajo vivían y estaban sujetos a lo natural. Pero Jesús era un hombre sobrenatural, porque el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de su Padre vivía dentro de él. Así que le dijo, vamos a pescar. Se internaron en el mar y el Señor dijo, tira la red. Pedro dijo, Señor, lo voy a hacer en tu palabra, porque tú lo dices, lo voy a hacer en tu nombre. Y cuando tiró la red, enseguida pescaron una pesca milagrosa y abundante. Quiero hacer hincapié en este versículo. Si usted y yo queremos pasar de lo natural a lo sobrenatural, de ninguna manera podemos vivir en esa experiencia si andamos espiritualmente en lo playito. No sé si usted me puede entender. Si usted anda en los primeros pasos de la costa, por así decirlo, llevando esto espiritualmente a las enseñanzas del Señor, en lo playito usted va a tener alguna experiencia, pero se va a perder todo lo sobrenatural que el Señor tiene para usted. Las cosas sobrenaturales, pasar de lo natural a lo sobrenatural, involucra que usted y yo avancemos en la vida cristiana y que entremos, por así decirlo, a aguas más profundas en el río de Dios. Dios tiene mucho más para ti, el Señor tiene mucho más para mí, pero debemos tomar la decisión de buscarle en oración, de buscarle en la palabra de Dios. Tenemos que avanzar en la vida cristiana. No puedes vivir una vida espiritual débil. Tienes que avanzar y meterte a aguas profundas. Usted y yo debemos tomar la decisión de profundizar con Dios, de conocerle mejor y conocerle más. El apóstol San Pedro era alguien que conocía grandemente al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era alguien que conocía profundamente al Señor Jesucristo. Pero Pablo, en los últimos años de su vida, él dijo que estimaba todas las cosas como pérdida para alcanzar todo lo que el Señor tenía para su vida. Si usted y yo queremos alcanzar los propósitos plenos de Dios, todo lo que Él tiene para ti, todo lo que Él tiene para mí, si lo queremos alcanzar, debemos profundizar en ese encuentro con Dios y en esa vivencia con el Señor del cielo. ¿Cuánta gente depende de alguna vez escuchar la palabra de Dios y escucha una vez a la semana o una vez al mes? Sin embargo, quiere vivir en las bendiciones poderosas del Señor. ¿Cuánta gente, su vida de oración en la vida cristiana depende solamente de lo que se ora en un templo? O si usted y yo queremos vivir una vida profunda con Dios para experimentar las cosas grandes que Dios tiene, no podemos depender de una vida de oración que solo abarca lo que oramos cuando tenemos una reunión. Tenemos que tener una relación con Dios de 24/7. Usted me entiende, nuestra relación con Dios para vivir en la profundidad espiritual con Él. Todos los días tenemos que tener
un encuentro con Jesús. Todos los días tenemos que relacionarnos con Jesús. Y cuando uno vive esa clase de vida, se sensibiliza para escuchar la voz de Dios, para entender cuál es la voluntad de Dios. Seremos sensibles en tener la guía de su Espíritu Santo, y de esa manera estaremos pasando de la vida natural a la vida sobrenatural. Pedro, boga mar adentro, te voy a dar una pesca milagrosa. ¿Quiere usted una pesca milagrosa en su vida? ¿Quiere ver la manifestación del poder de Dios? El Señor te dice a vos y a mí también, boga mar adentro, en el mar de Dios, en el río del Espíritu. Tenemos que dar pasos de fe y avanzar. Tenemos que tener una comunión profunda con Dios, porque eso hará que los resultados sean poderosos y sobrenaturales. Si queremos pasar de lo natural a lo sobrenatural, hay que bogar mar adentro. Leemos también la palabra del Señor en el versículo número 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quiero compartir con usted una de las últimas claves que muestra este pasaje para pasar de lo natural a lo sobrenatural. Y eso es clave porque se trata de obediencia. Imagínese que Jesús le dice a Pedro, vamos a ir a pescar, boga mar adentro, tirar la red, y Pedro no le hubiera hecho caso. Se hubiera perdido la manifestación sobrenatural de una pesca milagrosa, se hubiera perdido de lo natural, nada de pesca, pasar a lo sobrenatural, una pesca milagrosa. La obediencia es muy importante en nuestra vida. Esto me hace recordar a un himno muy antiguo que cuando me entregué a Cristo ya se cantaba en la iglesia donde comencé a concurrir. Decía algo así en el estribillo: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. A veces no hemos entendido la importancia de vivir una vida obediente al Maestro Jesucristo. Queremos la bendición de Dios, pero queremos vivir como se nos antoja. Queremos la bendición de Dios, pero no le obedecemos a sus palabras. Queremos la bendición de Dios, no nos interesa leer y estudiar la palabra de Dios. Queremos la bendición de Dios, pero queremos hacer nuestra propia voluntad y no hacer la voluntad del Señor. Eso habla de desobediencia. La desobediencia, mi querido amigo y hermano, siempre complicará nuestros caminos espirituales. Nuestras desobediencias nos atan a un mundo natural a donde no habrá resultados sobrenaturales y manifestación del poder de Dios para liberarnos de tantas cosas que nos ligan en la mente, en las emociones, en la voluntad, en la familia. Es tan importante obedecer a Dios. Claro, mucha gente no le gusta. Le gusta que le digan el Señor te sana, te libra, te ayuda. Pero cuando decimos le tenés que obedecer al Señor, tenemos nuestra propia manera de pensar. Estar dispuesto a
pagar el precio de la obediencia? ¿Estás dispuesto a decirte a vos mismo, no, desde ahora voy a obedecer al Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a vivir en lo que el Señor quiere o vas a seguir viviendo en lo que tú quieres? Vivir en lo que nosotros queremos, siempre entraremos en la desobediencia, pero vivir en lo que Dios quiere es obedecerle a Dios. Voy terminando. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma se posó sobre Jesucristo y la voz del Padre Celestial se oyó que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, complacencia. En otra oportunidad Jesús dijo, hacia finales de su vida, antes de ir a la cruz, le dijo a sus apóstoles: todos ustedes me van a dejar y voy a quedar solo. Y no terminó ahí. Mas no estoy solo, dijo Jesús. El Padre está conmigo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Ve qué importante es la obediencia? Obedecer es vivir agradando al Señor. Obedecer es hacer poner contento el corazón del Padre Celestial. Obedecer trae la aprobación del cielo. Mi amigo y mi hermano, es imposible no obedecer y vivir en lo sobrenatural. Si no obedeces, la naturalidad de tu vida te mostrará la impotencia de no poder salir de los problemas y de las dificultades. Pero obedecer a Dios hará posible que el poder sobrenatural del Señor se manifieste. En primer lugar, para perdonar tus pecados, para salvar tu alma, para transformar tu vida, pero también para darte su favor y su bendición en las distintas circunstancias de tu vida. Obedecer. No te olvides de ese antiguo himno. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queremos ser felices, debemos obedecer. Pedro le dijo Jesús: Pedro, tira a la derecha, tira la red. Y Pedro obedeció y hubo un resultado milagroso. Obedecer traerá resultados milagrosos para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para la finanza, para tu cuerpo, para todas las cosas que necesitamos en esta vida sobrenatural. Es necesario recibir el poder sobrenatural que viene a través de Jesucristo. Usted y yo podemos pasar de una vida en lo natural a lo sobrenatural y tendremos testimonios continuamente que con el Señor es posible vivir sobre los bloqueos y las circunstancias que enfrentamos. Dios te bendiga mucho. Te recuerdo, suscríbete a nuestro canal Energema Caminando en lo Sobrenatural y ponle like a este video para que corra y otros reciban la bendición del Señor. Dios te bendiga.